Una vez más aquí estamos con oídos atentos para que tú nos hables. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a estar atentos y ayúdanos a escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Ayúdame a simplemente ser un instrumento por el cual tú hables la palabra que tú quieres hablar el día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a hablar un tema difícil. Difícil para ti, difícil para mí. ¿Ok? Hoy voy a hablar de un tema que es incómodo para ustedes y es un tema que es incómodo para mí. Hoy voy a hablar de finanzas. ¿Ok? Voy a hablar de finanzas. Digo que es incómodo porque cada vez que hablamos de finanzas hay cierta incomodidad en la iglesia. Y es incómodo porque personalmente no es algo que me guste hablar mucho de finanzas. Pero Jesús, cuando vemos su ministerio, Él habló más de finanzas que de la vida de oración. Es interesante. Ahora, no porque fuera más importante, pero porque el área de las finanzas era un problema que tenía que ver con el corazón. Entonces es un tema que Jesús abordó seguido, porque el área de las posesiones y el área de las finanzas es situaciones del corazón. Ahora, no solamente voy a hablar sobre la importancia de dar estas semanas, pero vamos a hablar sobre el corazón y por qué es tan importante para Jesús cuando Él habla acerca de las finanzas. Y que esto es algo que si nosotros como iglesia no lo hablamos, es robarles a ustedes la bendición de entender el corazón de las finanzas. Ahora, yo quiero que por un momento tú pienses en la palabra compras. Piensa por un momento en la palabra compras. ¿Qué significa para ti ahora? Voltea al que está a tu lado y dile lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en compras. Vamos así al lado. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando piensas en compras? En comprar. Compártele al que está a tu lado. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Ya? ¿Ya lo compartieron? ¿Ya lo compartieron? ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? No lo digas, pero guárdalo ahí por un momento. ¿Ok? Ahora, en el pasado, comprar significaba ir a un lugar y adquirir las cosas que necesitábamos. Yo recuerdo, cuando vivimos en México, nosotros crecimos no en opulencia, no crecimos en riqueza en México. Y yo recuerdo que cuando mis padres nos llevaban a comprar algo era porque verdaderamente lo necesitábamos. Y en ocasiones teníamos que esperar hasta que hubiera algo para que mis padres pudieran comprar algo para nuestras necesidades. Y en ocasiones no se nos compraba, ¿no? Pero el día de hoy creo que debemos de entender el tiempo en que vivimos, porque el día de hoy el comprar no necesariamente habla de adquirir nuestras necesidades, sino el día de hoy cuando se habla de comprar se habla de consumir. Vivimos en una cultura que está caracterizada por el consumismo. Somos personas consumistas, somos personas que nos gusta consumir. El día de hoy comprar ha cambiado mucho a como en los años pasados era. El día de hoy nosotros compramos por diferentes motivaciones, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque aquellos que somos seguidores de Cristo Jesús debemos de entender que nuestro comportamiento con el dinero es algo bien importante, que tenemos que vivir diferente a como vive la cultura. Cristianismo es contracultura, siempre caminando en contra de lo que es la cultura. Y el día de hoy nuestra cultura, y muchas ocasiones nos hemos envuelto en nuestra cultura, pero el día de hoy compramos por recreación. Lo primero que compramos el día de hoy es por recreación, por diversión. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido un fin de semana simplemente al centro comercial y decimos, es mi fin de semana, me voy al centro comercial solamente por diversión? Voy a ver qué me compro en el centro comercial. ¿Cuántas ocasiones no hemos dicho, vamos a dar un paseo para ir de compras, para ir a consumir?
Hay una familia que hace años conocí, que cada vez que me sentaba a platicar con ellos, siempre nos venían y nos decían, no, cuando nosotros vivíamos en México, mis papás siempre nos llevaban de compras, nunca comprábamos en México porque nos gustaba comprar de lo mejor, o sea, bien así, ¿no? Bien fresotas. Nos íbamos para McAllen, mi papá nos traía acá para McAllen y nos surtíamos, y en Navidad veníamos y comprábamos, y era nuestro paseo, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros el día de hoy hemos caído en la trampa de decir, wow, voy a ir a Chicago, pero voy a ir de compras, ¿no? Porque no puedo comprar aquí en mi pueblo porque tengo que ir a Chicago, porque allá sí hay Gucci, allá hay, no sé, allá hay tiendas de las que realmente tienen peso. Me voy a ir de paseo con mi familia y me voy a ir de compras. Compramos simplemente por diversión, compramos por recreación, pero nunca llegamos a decir, me voy a ir de compras y me voy a ir a consumir lo que no tengo, con el dinero que no tengo, y lo voy a poner en una tarjeta y voy a adquirir deudas y voy a venir, pero bien contento, pero fui a pasear y fui a consumir. Ahora, compramos también el día de hoy por terapia. Ay, hoy tuve un mal día. Siento que si me compro un par de zapatos me va a hacer bien. Creo que si me compro la camisa que tanto anhelo va a llenar mi alma. Hoy tuve un día pesado, hoy voy a irme de shopping, voy a ver qué veo, voy a meterme a Amazon y tú dices, ¿qué estás viendo en Amazon? A ver qué me compro porque mi alma está vacía, mi corazón necesita algo. Y no lo decimos con esas palabras, pero es realmente lo que ocurre el día de hoy. Mucha gente pasa problemas emocionales en su vida y lo primero que hacen es, necesito llenar el vacío emocional, y lo primero que hacen es, vámonos de compras, necesito unos nuevos zapatos, necesito una nueva camisa, o necesito un café venti de Starbucks para que llene el dolor emocional que hay en mí, y voy a gastar $6, $7 en un café. ¿Por qué? Porque me va a dar prestigio, porque va a llenar mi necesidad emocional de ese momento. Compramos simplemente por terapia. Compramos por competencia. Porque mi vecino tiene algo, también tengo que tenerlo yo. Porque mi vecino tiene un carro mejor, yo tengo que tener un carro mejor. Esta semana, un amigo pastor, íbamos a ir a un evento de la comunidad, y me dice, Carlos, yo paso por ti, nos vamos juntos. Le digo, sale. Entonces, llega y un carro nuevo, y me dice, él traía un carro viejito y de repente viene y trae un carro nuevo. Y me dice, ¿sabes que sus papás son gente pudiente, son gente de dinero y son gente muy generosa? Y dice, ¿sabes que mis papás me bendijeron y me regalaron este carro? Dice, ellos lo compraron para ellos, pero solamente tiene 4,000 millas. Dice, y me lo regalaron. Y cuando yo me subo a su carro, ¿no? De este pastor, no, pues una pantalla, tú dices, estoy en una nave espacial, es una pantallota, tiene otro mundo, ¿no? Y dentro de mí empezó a surgir lo que estamos hablando el día de hoy. Siento que necesito este carro yo, óyeme, mi carro ya se ve muy viejito, ya se ve usado, cuando realmente mi carro no es viejito. Pero empecé a sentir la necesidad de que dije, no, yo necesito este carro para ser igual de espiritual que mi amigo, ¿no? Entonces comenzamos a meternos a compras solamente por competencia. ¿Cuántas veces no nos hemos comprado algo simplemente porque alguien nos influenció en comprarlo? Porque lo vimos, porque dijimos, si a él se le ve bien, a mí también se me va a ver bien. Si él lo tiene, ¿por qué no lo voy a tener también yo? ¿No? Entonces compramos por competencia, y también compramos por gratificación instantánea, es decir, compramos lo que queremos, y el día de hoy no necesitamos ahorrar para comprar algo que queremos. El día de hoy simplemente sacamos la tarjeta de crédito y decimos, compra hoy y paga mañana, aunque mañana tengamos que pagar más caro, pero compramos hoy. Ya no tenemos la paciencia de ahorrar, ya no tenemos la paciencia de esperar y de preguntarnos si realmente es algo que necesitamos. No, si nuestra alma lo quiere, cómpralo. Entonces ahí está la tarjeta, y por gratificación instantánea. ¿Cuántos de nosotros tenemos, o cuántos de ustedes tienen inscripción a Amazon Prime? ¿Sí?
porque nos prometen que lo que queremos nos llega al próximo día. Ya no esperamos. Ya el día de hoy compro algo porque me dice que si lo compras el día de hoy, te llega el día de mañana. Gratificación instantánea. Ya no tenemos que esperar hasta mañana, ya lo podemos tener el día de hoy. La verdad es de que vivimos en una cultura que nos está enseñando a ser personas que consumimos y consumimos y consumimos. Y llega el momento que tenemos tantas cosas que nuestro garaje se llena de cosas. Y el día de hoy pagamos para guardar cosas porque no nos caben en nuestras casas. El día de hoy es un gran negocio eso de los storage, de guardar y pagar. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que hemos acumulado. Cuando nos dedicamos a tener una vida de consumismo, nunca tendrá un fin el consumismo en nuestra vida. Siempre nos dejará en nuestros corazones consumidos. El dedicarnos a consumir nos va a dejar consumidos. Pero una vida de generosidad nos va a dejar satisfechos y nos va a dejar felices. Porque Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Gastamos en cosas perecederas. Gastamos en cosas que se van a echar a perder. Saquen sus teléfonos todos, por favor. Todos sus teléfonos. ¿Qué teléfono tienes el día de hoy? ¿Tienes un iPhone? ¿En cuál estamos ahorita? ¿Cuál es el iPhone más nuevo ahorita? ¿El cuál? ¿El 14, el 15? El 14, ok. ¿Cuántos de ustedes llevan usando un teléfono móvil? ¿Sí? Ahora la mayoría. Te hago la pregunta, ¿cuál fue el primer iPhone que te compraste? Yo personalmente me compré el primer iPhone que salió. ¿Y no es verdad que cuando lo compras piensas que ese iPhone te iba a cambiar la vida? Ahora te hago una pregunta, ¿dónde está ese iPhone? ¿Dónde está el primer iPhone que te compraste? ¿O el primer teléfono nuevo que te compraste, dónde está? ¿En la basura? Posiblemente está en la basura. ¿Dónde está el primer carro que te compraste? El primer carro que te compraste. ¿En dónde crees que está en este momento? En el yonque. El primer sillón en la basura. ¿Por qué? Porque las cosas en las que invertimos y las cosas por las cuales nos dedicamos a trabajar para pagar por ellas son cosas perecederas. Y si nosotros nos dedicamos solamente a invertir en las cosas que perecen, es lo que Jesús dijo, no hagamos tesoros en la tierra donde las cosas se corrompen, sino hagamos tesoros en el cielo donde permanecen. Entonces, ¿estamos invirtiendo en lo perecedero como seguidores de Jesús o estamos invirtiendo en el reino de Dios? ¿Estamos invirtiendo en aquello que es eterno o estamos invirtiendo nuestras finanzas en aquello que perece? Y debemos hacernos la pregunta, como seguidores de Jesús, ¿cómo debemos de vivir en relación con el dinero? Tenemos que hacernos la pregunta realmente, ¿qué importancia tiene para Jesús nuestra relación con el dinero? Alguien dijo que el día que muramos, la mayoría de nosotros vamos a desear no haber tenido tanta prosperidad en esta vida, porque la prosperidad nos roba de las cosas más importantes. Muchos de nosotros al morir, vamos a morir y vamos a decir, me hubiera gustado no haber tenido tanta prosperidad, porque la prosperidad me robó de relaciones, me robó de mi tiempo con Dios, al menos que hayamos usado la prosperidad para el reino de Dios. Mira, hay una historia de un hombre, a veces has escuchado tú la frase o la filosofía que dice que menos es más. ¿Has escuchado eso? La filosofía que se dice, tener menos realmente es tener más. Bueno, esta filosofía viene de un hombre que él empezó a sentir una gran insatisfacción porque su vida, él vivió como en los años 1800 y su vida tenía tanta insatisfacción
porque se la pasaba trabajando para pagar las cosas que él tenía. Entonces él dijo, no puedo vivir mi vida de esta manera. Entonces él dice, se apartó al bosque y él empezó a escribir en un diario todo lo que estaba pasando en su vida, comenzó a construir una cabaña y él dijo, ¿cuánto dinero necesito para vivir cada día? Y empezó a escribir. Y después de que escribió, él dijo, realmente si me dedico a trabajar ciertas horas a la semana, con eso tengo para vivir. Entonces sus amigos le decían, pero estás loco, porque no tienes un carro, no vas a poderte comprar un carro, tienes que caminar y vas a tomar más tiempo en caminar para poder llegar a cierto lugar. Y él dijo, no, la verdad es que tengo más tiempo, porque ustedes tienen que ocupar más tiempo trabajando para pagar el carro, y lo que ustedes van a invertir para pagar un carro no es lo mismo que yo voy a invertir en caminar para llegar a cierto lugar, y aparte de eso disfruto la caminata. Y este hombre comenzó a hacer cambios en su vida a tal punto donde él aprendió a vivir con menos, pero tuvo más. Porque él dice, lo más importante fueron mis relaciones, fue mi relación con Dios, fue mi familia, mis amigos. Disfrutaba sentarme con amigos a platicar en lugar de invertir tanto tiempo trabajando para pagar las cosas materiales. ¿Sí hayas pensado en eso? Que cada vez que compramos algo, no es solamente estamos comprando algo, estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, porque tenemos que trabajar para pagar por eso que queremos. Ahora, el día de hoy quiero hablar sobre un problema que se puede formar en nuestro corazón. Y quiero hablar sobre la solución a ese problema. Y hoy quiero hablar sobre la avaricia. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas avariciosas? Quiero que levantes la mano. ¿No? Qué bueno. ¿Nadie es avaricioso aquí? Bueno. Escucha bien el mensaje para que se lo compartas a alguien. ¿Ok? Ahora, realmente una persona con problemas de avaricia es una persona consumista. Es alguien que consume y consume y consume y consume. Déjame te defino lo que es la avaricia. La avaricia es un deseo intenso y egoísta de adquirir riquezas, poder, fama y personas. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley de Moisés? Los mandamientos que conocemos. ¿Cuántos? 10. ¿Cuál es el primer mandamiento? Segundo mandamiento. Amén, sí. Bueno, ahí vas a llegar a un mandamiento que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, al caballo de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero uno de los mandamientos es no codiciarás. Yo creo que digas conmigo, no codiciaré. 1, 2, 3. Ahora más como que te la crees. 1, 2, 3. Di, no codiciaré. 1, 2, 3. Todos juntos. 1, 2, 3. Di, no codiciaré. Ok. Ahora, la codicia es el deseo intenso de tener más de lo que necesitamos. La codicia es el deseo intenso de querer tener más de lo que realmente necesitamos. Y para esto vamos a leer una historia que Jesús nos enseñó, y vamos a Lucas capítulo 12, verso 13 hasta el 21. Y vamos a leer parte por parte. Dice así, Lucas 12, versículo 13, dice así. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Fíjate bien, dice, estén atentos y cuídense
de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ahora Jesús comienza esta historia y nos advierte de guardar nuestro corazón del apetito por querer tener más, ¿ok? Especialmente el apetito de las riquezas, ese apetito de que pensamos que las riquezas son nuestra seguridad, ese apetito que nunca se acaba. Mira, el apetito es insaciable, ¿ok? El apetito nunca se sacia. Es por eso que necesitamos en nuestro corazón límites. Si nos ayudan a cerrar la puerta, por favor, nada más es para que así los padres que están aquí no se sientan preocupados por sus hijos. Déjenlos llorar, no pasa nada. Si de repente sus hijos están pasando por mal momento, van a venir, les van a decir, hey, vengan por su niño, pero no se preocupen, está bien, ¿ok? Es más, hacen buen pulmón cuando lloran los niños, ¿verdad que sí? Así que no se preocupen. Entonces, el apetito nunca se sacia. ¿Alguna vez has tenido hambre? Es más, te hago la pregunta, ¿tienes hambre ahorita? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¿Ya tienes hambre? ¿Estás experimentando apetito? Tu estómago y tu cuerpo te dice, ¿necesitas comer algo? Ahora, cuando salgas de aquí, tú vas a ir y te vas a ir a comer. Y tu apetito se va a satisfacer por un momento, pero te hago la pregunta, ¿jamás vas a volver a tener hambre? ¿Verdad que no? Vas a volver a tener hambre. El apetito es insaciable. Quieres, comes, pero después vuelves a tener hambre. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo, la avaricia es un apetito que es insaciable. El deseo de querer tener más es insaciable. Es por eso que debemos de tener límites donde decimos, llega un momento donde tenemos que decir, tengo todo lo que necesito, estoy contento. Tengo todo lo que necesito, estoy contento. Y parar el deseo de querer más y más y más. Ahora, Jesús nos dice que el anhelo de querer tener más y el deseo por querer tener más, su raíz está en que pensamos que la vida depende de los bienes que tenemos. Fíjate bien lo que Jesús dijo aquí. Dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. ¿Cuánto tienes? ¿O qué es lo que tienes? No define tu vida. No importa dónde vivas, no importa la ropa que vistas, dice Jesús, la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Y debemos de tener cuidado con la mentalidad que si visto de cierta marca, que si vivo en cierto vecindario, me va a dar un estatus social diferente. Porque cuando comenzamos a pensar que las cosas nos dan un estilo de vida y nos dan cierto valor, nos vamos a convertir en personas con una mentalidad de clasismo. El clasismo es cuando dice, tengo más, por lo tanto soy más. Es por eso que existe tanta discriminación con el clasismo cuando se dice, tengo riquezas y el que es más pobre tiene menos valor. Debemos de entender que nuestra vida depende de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con Cristo Jesús. Y Jesús dice, tengan cuidado de no ser engañados y que piensen que tu vida depende de lo que tienes. ¿Has visto gente que no tiene nada y son bien humildes y luego de repente empiezan a tener y cambian? Porque piensan que su vida depende de los bienes que tienen. O hay veces que te juntas y dices, no, pues es que yo nada más como en restaurantes buenos y te empiezan a hablar, no, mira el mejor vino. A mí yo me he sentado con gente que mira el mejor vino y no, es que el mejor vino que hay que tomar y yo dentro de mí yo digo, ¿qué importa? ¿Qué importa dónde comemos? ¿Qué importa la comida que comamos? ¿Qué importa el vestido que vistamos? ¿Qué importa el lugar en donde vivamos? Si tú lo tienes, qué bueno, pero cuida tu corazón, que no pienses que tu vida depende de los bienes que tienes. Porque Jesús fue lo que nos está diciendo aquí.
Y luego 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni que pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Pero mira lo que sigue diciendo verso 16, dice, entonces Jesús les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Fíjate bien, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Fíjate bien, este hombre comenzó a prosperar, ¿ok? Este hombre comenzó a tener dinero. Este hombre le comenzó a ir bien. Y de repente cuando le comenzó a ir bien, comenzó a pensar dentro de sí, tengo mucho. ¿Qué hago ahora con todo lo que tengo? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Óyeme, tengo mucho, tengo más de lo que necesito. ¿Qué hago con lo que tengo extra? ¿Qué hago con lo más que tengo ahora? Este hombre le pasó lo mismo, empezó a pensar, ¿qué hago con mi abundancia? ¿Qué hago con la prosperidad que tengo? Y luego sigue diciendo, entonces dijo, verso 18, entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. ¿Qué fue lo que pensó? Voy a construir más grande. Tengo mucho, construir más grande. Me está yendo bien, tengo mi carro que me sirve, me lleva a donde quiero, pero me está yendo bien. ¿Qué hago con lo extra? Me compro un carro más nuevo. Tengo mi casa, está bien, pero ahora, ¿qué hago con todo el dinero que tengo? Me compro una casa más grande, ¿no? Es decir, en lugar de pensar a la manera de Dios, empezamos a decir, ¿cómo uso las bendiciones que Dios me ha dado? Comenzamos a pensar, construye más grande. Cómprate lo que quiere tu corazón, porque fíjate bien lo que sigue diciendo. Esto haré, derribaré mis graneros, pero el verso 19, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Esto se oye como el día de hoy, ¿verdad que sí? ¿Tienes dinero? ¿Tienes abundancia? Descansa, come, bebe, diviértete. Porque cuando hay avaricia en el corazón, la avaricia no reconoce los caminos de Dios. La avaricia solamente piensa, ¿qué hago? ¿Cómo me satisfago? La avaricia dice, ¿cómo uso todos mis bienes para mi propio bien? Eso es lo que hace la avaricia. Y Jesús nos está diciendo, tengamos cuidado de no ser atrapados con la avaricia, el deseo de querer tener más. Ahora, fíjate bien, debemos de planificar para el futuro, pero no como lo hizo este hombre. Yo creo en la planificación para el futuro, pero este hombre no pensó a la manera de Dios. Él dijo, ya tengo suficiente, ya lo tengo guardado, ahora sí es tiempo de disfrutarlo. Pero mira lo que sigue diciendo. Verso 20. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo necio. ¿No es verdad que el día de hoy admiramos a los que tienen el poder de adquisición? ¿No es verdad que hoy admiramos a las personas que tienen riquezas y que no son generosos? Ahora, porque el tema no es hacia los ricos. El tema es a los que son ricos pero no son generosos para Dios. Hay gente rica que son súper generosos. Por eso el problema no es tanto los ricos, es a los que son ricos pero que no son generosos para Dios. Y aquí Dios le está diciendo, ¿estás pensando en usar tus riquezas y en usar tu abundancia para descansar, para tener una buena vida, para divertirte, para comer bien? Dios dijo, necio.
Y sabes, el mejor ejemplo de necedad es el hombre rico y Lázaro. El hombre rico que tuvo todo en esta tierra. Tuvo todo en esta tierra. Pero cuando murió, se dio cuenta de que no había tenido nada. No había hecho absolutamente nada para la eternidad. Y tú lees la historia y te vas a dar cuenta que en esta vida podemos tener todo y no tener absolutamente nada. En este año yo he estado en 3 funerales este año. Un joven que se quitó la vida a principio de año. Una señora grande y la abuelita de mi esposa, que fuimos hace 15 días al funeral. Y algo que yo siempre medito y observo es en el momento cuando llega el momento del entierro. Y estaba parado a la distancia cuando estaban enterrando a la abuelita de mi esposa y todos dando gracias a Dios por su vida, por lo que había sido. Pero noté algo. Noté un hoyo donde solamente cabía su cajón. Y cuando comienza a bajar su caja, lo único que le echaron encima de su caja fue tierra. Y luego cada uno se fue a su casa y dejamos su cuerpo ahí. Pero en ningún momento he visto un funeral donde a la persona se le pongan su carro, su casa, sus posesiones. Nunca he visto un funeral. Al final, tú y yo nos vamos a ir y no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que nos hemos dedicado a trabajar o de lo que pensamos que nos da valor en la vida. Al final, lo único que tú y yo nos vamos a llevar va a ser nuestra relación con Dios y lo que hicimos con nuestras finanzas para engrandecer el reino de Dios. Porque fíjate bien lo que dice aquí, el verso 21. Verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es, el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Número 1, darnos a entender el corazón de la avaricia. El corazón de la avaricia, fíjate bien, es ser rico para nosotros mismos, pero no ser ricos para Dios. Es solamente usar las finanzas para lo que queremos nosotros, pero nunca para la obra de Dios, nunca para avanzar el reino de Dios. Y llegará el momento, aquí esta escritura dice, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién será? Es decir, lo que tú y yo tenemos, un día lo vamos a dar, voluntariamente o por muerte, pero lo vamos a dar. El otro día me senté en mi casa y estaba en el Porsche, estaba así, ¿se dice Porsche? Sí, estaba atrás. Estaba atrás de la casa y estaba yo con Saraí. Y a veces le digo a Saraí, una de mis pláticas, le digo, esta ya es mucha casa para mí, ya es mucha casa, ya mis hijos se fueron, ya están viviendo cada quien en su lado, ya es mucha casa para mí, ya. Y le decía a Saraí, vamos a ya deshacernos de la casa, vamos a ser más libres. Pero financieramente no es un buen tiempo para hacer movimientos, ¿no? Hay que pensar inteligentemente también. Y me quedé pensando y le decía a Saraí, oye, amor, nos hemos dedicado a veces nos gusta mantener la casa. Y le digo, pero ¿te das cuenta que de aquí a 50 años ya no va a ser de nosotros? ¿Quién se va a quedar con nuestra casa? ¿Quién se va a quedar? ¿Nuestros hijos? Posiblemente, posiblemente no. Posiblemente en 50 años haya alguien de nuestra casa llamándole mi casa.
algo que yo le llamaba mi casa en este momento, pero va a llegar el día en que lo que tenemos ya no va a ser de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿O no habías pensado en eso? Dios dice aquí, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque ¿de quién será lo que hemos acumulado? ¿Cuánta gente no se han peleado y familias se han destruido por lo material? Honestamente. ¿Verdad? Todas. Yo personalmente en mi familia hay historias de familia que se pelearon por las casas. Y luego dices, ¿y a quién se le va a quedar al final? Se destruyó una relación, una familia, y al final la casa, dices, va a ir pasando a otras personas. Pero si tú y yo nos dedicamos solamente a adquirir, a consumir, eso no trae satisfacción al alma. Y vamos a estar viendo cómo Jesús dice, es mejor dar que recibir. Ahora quiero hacerte una pregunta. Piensa por un momento en todo lo que tienes, que cuando eras niño no tenías. Piensa en todo lo que tienes en este momento, que cuando eras niño no tenías. ¿Ya lo pensaste? ¿Qué es algo que tienes ahorita que no tenías? Tal vez tú dices, no, pues de niño no tenía zapatos, ahora tengo 10 pares de zapatos. De niño no tenía casa, ahora tengo casa. No, de niño no tenía carro, ahora tengo carro. Yo siempre le reclamo a mi papá a veces, le digo, andábamos en México y tenías posibilidad de comprarte un carro y nunca te compraste carro. Siempre nos traían el metro y siempre nos traían los camiones, y mi papá, porque tenía el problema de alcohol cuando vivíamos allá, pues nunca se atrevió a comprar un carro, ¿no? Pero yo siempre anhelaba, ¿cómo no teníamos carro cuando éramos jóvenes, ¿no? Niños. Y el día de hoy digo, Dios, tengo un carro. Ahora, ¿por qué te digo que pienses en lo que tienes ahorita? Porque el consumismo y la avaricia nos enfoca en lo que no tenemos. La gratitud nos enfoca en lo que tenemos. Cuando tú das gracias a Dios, te enfocas en lo que tienes, en lo que ya Dios te ha dado. La avaricia nos enfoca en lo que no tenemos. Siempre estamos pensando en lo que no tenemos y en lo que nos gustaría tener. Ahora, vamos a otro examen en este momento. En este momento, ¿qué estás consumiendo mentalmente que esperas consumirlo físicamente? ¿Qué estás consumiendo en tu mente en este momento que estás esperando consumirlo físicamente? ¿Qué está consumiendo tu alma y tu mente donde decir, lo tengo que tener, lo tengo que comprar, lo necesito para ser feliz y tengo que hacerlo? El consumismo comienza en la mente y en el corazón. ¿Qué es lo que estás en este momento pensando consumir? Piénsalo. A lo mejor estás pensando en hacerle un update a tu carro, tal vez estás pensando, no sé, comprarte algo. Pero cuando pensamos constantemente en consumir y cuando pensamos solamente en adquirir, eso nos impide que podamos ser personas generosas. Proverbios 21:26 dice, hay quien todo el día codicia, hay quienes todo el día están codiciando, codician el carro del vecino, la casa del vecino, la esposa del vecino, codician el trabajo del vecino, codician el cuerpo del vecino, están codiciando todo el día. Y luego dice, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Sabes por qué en ocasiones no damos? No es porque no tengamos. Mira, México es un país que no está en el lugar económico donde tú y yo estamos, pero en México la gente es muy generosa, por lo que a veces yo he percibido. Aquí no es de que no tengamos, porque Dios nos ha dado mucho. El problema es de que estamos pensando mucho en consumir para nosotros, pero no hemos entendido que lo más importante es ser personas generosas para poder marcar la diferencia en el reino de Dios.
Jesús no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Y cuando Jesús nos pide que nosotros seamos personas dadoras, no es porque quiere tu dinero, es porque quiere el corazón. Porque cuando no damos es porque nuestro corazón no está en el lugar correcto. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón también. Y cuando Jesús nos pide ser fieles y dar, es porque dice Jesús, quiero tu corazón, que seas libre del amor al dinero, que seas libre de tu dependencia y que pienses que el dinero te da la esperanza. Y el dar no es tan importante cuánto damos, sino el sacrificio que requiere para dar. El dar no es tan importante, tengo que dar sumas gigantes de dinero, no, significa cuando yo doy, lo más importante es el tamaño de mi sacrificio. Y vamos a estar viendo la mujer viuda, y vamos a estar entrevistando aquí personas de esta congregación, que son personas que a lo largo de los años han dado, y te vas a dar cuenta que cada uno viene de diferentes trasfondos, unos han podido, otros no han podido, pero te vas a dar cuenta que lo más importante no es el tamaño de la ofrenda, sino el tamaño del sacrificio. Como la viuda que de su pobreza dio absolutamente todo. Entonces, lo primero que debemos de entender como iglesia es de que tenemos que caminar a la manera de Jesús. Estamos pareciéndonos a Jesús y le estamos mostrando al mundo el camino de Jesús, o simplemente estamos obedeciendo a la cultura. Porque el problema, te vas a dar cuenta que nuestros problemas económicos es porque estamos obedeciendo principios de la cultura y no principios del reino de Dios. Vamos a hablar de deudas, porque a veces nos endeudamos. Vamos a hablar de situaciones del corazón, vamos a hablar sobre tener hábitos de generosidad. Ahora, ¿por qué? Porque es importante para guardar nuestro corazón y para que el reino de Dios pueda ser avanzado en ese tiempo para nuestras generaciones. Así que ponte de pie. Señor Jesús, este es un reto para cada uno, Señor, de nosotros. Cada uno, en algún momento hemos sido atrapados por la avaricia, el deseo de querer tener más. En ocasiones, Señor, vivimos en una cultura donde el éxito se mide por lo que tenemos. Pero tú nos llamas, Señor, a un camino diferente. Y, Señor Jesús, personalmente quiero caminar este camino. No el camino de consumismo que solamente nos deja consumidos, sino el camino de la generosidad que nos da gozo, que nos da paz. Yo te pido que nos ayudes a entender y a creer y a poner nuestra confianza en lo que tú dices en tu palabra acerca de las finanzas. Derriba, Señor, nuestros pensamientos y nuestra lógica, y derriba todo pensamiento cultural, Señor, que lo único que nos hace es que seamos gente con más avaricia. Ayúdanos a ser una congregación generosa, que está sembrando en el reino de Dios, no solamente para ese tiempo, sino para nuestras generaciones futuras. Yo te pido, Señor, que a la medida que experimentemos la generosidad, podamos experimentar tu mano de favor, tu cuidado, tu provisión sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser fieles. Ayúdanos a obedecer y a poner nuestro corazón en ti.